Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí otro día más. Es la cuarta charla que damos alrededor de la Laguna de Ambroz y su entorno, organizado, como sabéis y como habéis visto, en actividades por el grupo, como están en el listado de actividades de biodiversidad virtual, de la Gran Semana, por el grupo de trabajo para salvar las lagunas de Ambroz y su entorno, ¿no? Entonces aquí tenemos, hoy va a dar la charla Jaime Rosado, que es un compañero. Bueno, no está directamente en el grupo de gestión de las lagunas, pero es compañero del grupo local de WWF en Madrid. Y bueno, pues nos va a dar esta pequeña charla de mariposas. Yo creo que sin ninguna pretensión más que la de intentar a la gente acercarle estos insectos, estos lepidópteros, ¿no? Tanto los diurnos como los nocturnos. Nos contará pues también, como veréis, las pequeñas diferencias que tenemos que tener en cuenta pues, para diferenciar unos y otros. Hablará de unas cuantas cosas que yo creo que van a ser bastante interesantes, ¿no? Y también pues aprovechará en la introducción pues, para contaros un poquito pues, qué es esto, ¿no? De los grupos locales de WWF, como es el de aquí en Madrid, ¿no? En caso de que alguno pues, se sienta atraído y quiera pasar a pertenecer a ellos. Como yo muy bien, como yo siempre digo, a ver, hay que las asociaciones hay que asociarse, porque si no dos en una asociación no pueden hacer nada. Entonces, si os gusta pues este tipo de actividades que hace WWF, pero igual que WWF, pues cualquier otra asociación de las que están colaborando con nosotros en el grupo de trabajo, que todas hacen una labor excepcional cada uno en su parte, pues yo os animo a que apoyéis, os animo a que os involucréis, porque marcaréis la diferencia y ayudaréis a mejorar la situación actual en la que nos encontramos de prácticamente una sexta extinción masiva de especies en la Tierra, ¿no? Y sin más, pues dejo a Jaime, y Jaime, todo tuyos. Muchas gracias, Miguel, por la introducción. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en esta sesión. Ya he comentado antes algunos nombres conocidos, me alegro mucho de veros. Y bueno, por cierto, antes de empezar, estáis oyendo un pipi, pipi, esos son mis agapornis, que los tengo aquí al lado, espero que no molesten demasiado. Ya tengo el oído, digamos, sordo al ruido de los agapornis, así que espero que no os molesten a vosotros. Y nada, bueno, antes, como decía Miguel, antes de empezar la charla en sí, pues quería simplemente poner un poco en contexto, ¿no? Esta charla. Como ha dicho Miguel, yo soy voluntario del grupo local de WWF en Madrid. Imagino que todos conoceréis esta asociación, es la antigua ADENA en España, que hace, bueno, pues una labor de conservación importante, ¿no? Y lo que no conocéis muchos probablemente es que, además de lo que es la asociación estatal, pues esta asociación tiene lo que se conoce como una red de grupos locales, que está formado por voluntarios, normalmente somos socios de la asociación estatal, que nos hemos asociado, digamos, en cada una de las provincias donde tenemos representación para hacer nuestros propios proyectos de conservación y de divulgación y sensibilización a un nivel más modesto que la organización estatal, pero bueno, hacemos nuestra labor también en un ámbito local. Y bueno, también de decir que nos autofinanciamos o prácticamente nos autofinanciamos y digamos andamos de una manera más o menos independiente a la asociación estatal, aunque dentro del paraguas de WWF de España. ¿Bien? Y bueno, esta charla está en el contexto de que en nuestro grupo, pues algunos de nosotros nos hemos interesado recientemente, llevamos pues realmente pocos años, como 5 o 6 años, en el mundo de las mariposas. Entonces hemos formado un pequeño grupo de trabajo sobre las mariposas y nos estamos aficionando a este mundo de las mariposas y hacemos de vez en cuando salidas al campo para su identificación bueno, y aprender de ellas, y también bueno, salimos sobre todo al Pardo a hacer muestreos para ver qué especies hay y un pequeño seguimiento de su población. Y últimamente también estamos haciendo algunas charlas de divulgación o de concienciación sobre las mariposas, y esta charla pues, se puede encuadrar en una de estas charlas. Y bueno, y además,
también recientemente nuestro grupo pues, está entrando, ¿no? en este proyecto de salvar las lagunas de Ambroz y su entorno. Nosotros llevamos realmente, pues creo que un mes o una cosa así, desde que hemos empezado. Y bueno, como habéis visto, ¿no? El programa de esta de la Gran Semana, que ha habido bastantes charlas y actividades relacionadas con este proyecto. Y bueno, y uno de los principales objetivos de este proyecto, que bueno, si me permite, Miguel, simplemente para los que no lo conozcan, que creo que seguramente todos, pero bueno, por si acaso, voy a hacer un resumen muy rápido, simplemente Ambroz es un entorno, es una zona que está dentro del municipio de Madrid, cerca del estadio de Wanda Metropolitano, y que antes se hacía, bueno, tenía una explotación minera, que parte de esa explotación se ha abandonado y se ha ido naturalizando. De hecho, pues el hoyo, ¿no? que hicieron de la mina pues se ha terminado convirtiendo en una laguna, en realidad dos lagunas, y ese entorno se ha ido naturalizando y bueno, pues ahora nos encontramos que en el propio municipio de Madrid, pues un entorno más o menos natural, ¿no? Que tiene origen antropogénico, pero bueno. Y bueno, pues varias asociaciones de vecinos y organizaciones ecologistas nos hemos asociado, nos hemos puesto de acuerdo para proteger esta zona, y parece que también hay pues bastante apoyo, ¿no? Por parte pues, de las entidades políticas, ¿no? Parece que hay posibilidad, digamos, hay un compromiso de proteger esta región. Y una de las labores, de las principales labores que puede haber en este grupo de trabajo, en este proyecto, es dar a conocer la diversidad tanto de flora como de fauna en este entorno. Y cosas que se están haciendo es pues un muestreo de la biodiversidad que hay en esa zona para darla a conocer a los madrileños, y también pues para ponerlo en valor, ¿no? Para poner en valor los valores, eh, eso, pues este entorno y dar argumentos para poder protegerlo, ¿no? Y bueno, pues ese muestreo de biodiversidad abarca pues eso, tanto la flora como la fauna y por supuesto también las mariposas, ¿no? Entonces aprovecho también esta charla pues para hacer un paseo, ¿no? Que decía Miguel, ¿no? En el título que ha puesto a la charla, un paseo sobre las especies que se pueden ver de mariposas en las lagunas de Ambroz. Bueno, sin más dilación, que me estoy enrollando un poquillo, voy a compartir la pantalla, que de hecho pues una presentación. Vamos a ver, aquí la tenéis. Tengo la duda, no sé si veréis mi cursor, ¿no? Porque me resultará útil si tengo que hacer alguna señal. Se ve sin problema, Jaime. Muchas gracias. Bueno, pues esta charla la he pensado básicamente con tres objetivos, ¿no? Me he planteado tres objetivos para la charla. El primero de ellos, como decía también Miguel, es pues hacer una introducción, ¿no? Sobre las mariposas, el mundo de las mariposas, que sirva como una charla de divulgación, pues no sé, pues para iniciar, ¿no? A la gente que tenga interés en esto, pues para que sepa un poco más sobre las mariposas. No voy a hacer, digamos, contenidos, por así decir, académicos, no voy a meter mucho en lo que es la anatomía de la mariposa, su biología, cosas así, sino que la manera en que he planteado la charla es exponer una serie de preguntas habituales, ¿no? Que a todos alguna vez nos hemos hecho sobre las mariposas, y bueno, tratar de responderlas. Bueno, muchos de vosotros que ya seguro que sabéis un montón sobre el tema, pues podéis responder sin problema a estas preguntas o a la mayoría de ellas, pero quiero dar también pues algunos datos adicionales, algunas curiosidades, con la intención también de sorprenderos un poquillo, y quizá pues no lo sé, a lo mejor despertar una nueva afición, o bueno, pues eso, a ver si os pica el gusanillo, ¿no? O la oruguilla, ¿no? En este caso, sobre las mariposas. Por eso he titulado también la charla como las mariposas y sus curiosidades, ¿eh? Entonces, una de las cosas que más me gusta, ¿no? del mundo de las mariposas es que cuanto más leo o más estudio sobre las mariposas, más me sorprendo. O sea, realmente que descubro cada vez más cosas nuevas y bueno, quería transmitir también pues esa afición, ¿no? Que me ha venido a mí
con esto de las mariposas y bueno, a ver si despierto alguna curiosidad. Y bueno, y el tercer objetivo, como decía, es hacer pues, un paseo, ¿no? Mostrar algunas de las especies de mariposas que se pueden ver en las lagunas de Ambrós. Entonces, para ello, al principio de cada una de las secciones o de las preguntas, ¿no?, que voy a plantear en la charla, pues he usado, voy a pasar ya a la siguiente diapositiva, ¿eh? Ahora, he usado una fotografía que amablemente han prestado pues, compañeros que están también en el proyecto de salvar las lagunas de Ambrós de mariposas, o en este caso una oruga, que se han fotografiado en este entorno, en las lagunas de Ambrós. Y esto forma parte, estas fotografías forman parte de un proyecto de testeo, ¿no?, de biodiversidad que se hizo, ¿no?, que es una especie de biomaratón dentro de la plataforma iNaturalist. Y bueno, gentilmente pues los autores de estas fotografías pues han prestado a que pueda usarlo en esta presentación. Bueno, pues vamos allá entonces a la primera pregunta, ¿no?, que quería plantearos sobre las mariposas, que nos ha preguntado alguna vez, ¿cuántas patas tiene una oruga?, ¿no? Si veis en esta misma imagen, si uno se pone a contar las patas de la oruga, pues parece que tiene muchas, ¿no? Sin embargo, estos animales, como sabéis, son insectos. Los insectos tienen 6 patas, ¿no?, se supone. Entonces, bueno, pues esa es una de las primeras cosas que me gustaría aclarar, ¿no?, para primero entrar un poco en contexto de qué es una mariposa. Bueno, por cierto, la foto esta que tenéis aquí, de esta oruga tan bonita, ¿no?, que veis, bueno, a mí por lo menos me lo parece, ¿no?, con estos colores tan llamativos. Están mis pájaros ahora de mi cara, perdonad. Bueno, pues es por gentileza de Sara Navarro. Y bueno, ya también he querido poner alguna foto de oruga, porque aunque lo más fácil es poner fotos de mariposas muy bonitas y eso, porque bueno, esta mariposa que no es especialmente, o esta especie no es especialmente famosa, resulta que el individuo adulto es lo que llamamos comúnmente una polilla, bastante feucha, la verdad, así gris, y sin embargo, pues fijaos el colorido que tiene esta oruga. Entonces, uno casi siempre piensa, ¿no?, de que las orugas son muy feas y las mariposas muy bonitas. Bueno, pues también ocurre el caso contrario, ¿no? Hay veces que, sobre todo en las polillas, ocurre justo lo contrario. Las polillas, las orugas, individuos juveniles, suelen ser muy vistosos, con muchos coloridos, y sin embargo, pues el individuo adulto no lo son tanto, ¿no? Bueno, pues respondiendo a la pregunta, como decía antes, las mariposas, bueno, el nombre, como sabéis, los lepidópteros, ¿no?, el grupo de los lepidópteros son insectos, y como todos los insectos tienen 3 pares de patas. Lo que ocurre es que las orugas, además de sus patas verdaderas, también presentan lo que se conoce como unas patas falsas. Entonces, bueno, son en la parte ventral, ¿no?, en la parte el abdomen de la oruga, pues pueden presentar 4 o 5 pares de patas que llamamos patas falsas, y además suelen presentar también aquí una última pata, la pata anal, ¿no?, que viene a ser como unas posaderas en las que se puede apoyar, ¿no?, la oruga para poder alcanzar ramitas y poder irse sobre esta pata. Lo único que, bueno, las patas que llamamos verdaderas son realmente, se dice que son verdaderas porque están articuladas, como todos los insectos, mientras que estas patas falsas realmente son protuberancias, son, no sé cómo decirlo, sí, protuberancias que salen del abdomen, que no tienen articulaciones. Sí que pueden moverlas las orugas, tienen músculos que pueden mover esas patas, y de hecho tienen también en los extremos una especie de ganchitos con los que se pueden agarrar a las hojas y a las ramitas. Pero bueno, que no son realmente patas desarrolladas. Y luego cuando la oruga sufre la metamorfosis, se convierte en mariposa, ¿no?, en imago realmente, pues pierde estas patas. Sin embargo, bueno, y aquí, digamos, el primer dato así de curiosidad, espero que os sorprenda, y es que no todas las especies realmente tienen patas. Aquí tenéis esta imagen, ¿no?, de una oruga, de esta especie, Apoda limacodius, que es que la oruga, o sea, es una foto hecha
la oruga está apoyada sobre un cristal, un vidrio, y se ve realmente el vientre, ¿no?, de la oruga. Esta sería la parte de la cabeza. Y como se puede ver o no ver en este caso, no tiene patas la oruga. Lo que tiene realmente son unas patas vestigiales que ha perdido porque la oruga se traslada como una babosa, ¿no?, restando sobre la superficie. O sea que hay excepciones también, incluso para el número de patas que tiene una oruga. Como ahora trataré de enseñaros en la presentación, cada vez que uno quiere saber algo sobre la oruga y da algo sobre las mariposas y lo da por cierto, pues resulta que siempre se encuentra alguna excepción que confirma la regla, y eso también es una de las grandes de las cosas que a mí más me gustan de las mariposas, que hay una diversidad impresionante. Bueno, por cierto, no sé si tenéis alguna pregunta o lo que sea en cualquier momento, no sé si tenéis acceso a la herramienta esta de levantar la mano o podéis escribir en el chat. Yo es que ahora creo que no puedo ver el chat si hacéis alguna pregunta, o no sé si a lo mejor alguien puede recoger las preguntas para luego bueno, resolverlas en un momento. Sí, Jaime, no te preocupes, estamos José y yo y las vamos viendo, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Entonces, bueno, pues si me tenéis que interrumpir en cualquier momento, me decís, ¿vale? Yo sigo, mientras que no me digáis lo contrario. Vale, bueno, la siguiente cuestión que os quería plantear, bueno, ¿de qué están hechas las alas de las mariposas? Quizás es una de las características más importantes o más llamativas de las mariposas, ¿no? Sus alas. Y bueno, esta foto que tenéis aquí, espectacular, de esta mariposa, Iphiclides smelli. Por cierto, David, gracias por la foto preciosa. Bueno, por cierto, esta mariposa seguro que la habéis visto alguna vez, porque a pesar de ser de una de las mariposas más espectaculares que podemos encontrar en España, también es una de las más comunes y las podéis encontrar pues prácticamente en cualquier jardín, en primavera y eso, pues podéis verlas libando de flores, de jardineras y de cualquier sitio, las podéis ver en cualquier sitio. Y bueno, y por supuesto, pues también esta especie está presente en las lagunas de Ambroz. Y bueno, esta mariposa probablemente muchos la conocéis como chupaleches o podalirios, ¿eh? Bueno, en realidad son dos especies muy parecidas, ¿eh? Está la Iphiclides podalirius y la Iphiclides feistelmeli. Y la que tenemos con mayor representación, bueno, que hay casi la única que se ve en la península ibérica es esta, es la feistelmeli. Aunque bueno, comúnmente también se la conoce como podalirios. Bueno, ¿de qué están hechas las alas de las mariposas? Bueno, como sabéis, son 4 alas las que tienen las mariposas, 2 anteriores y 2 posteriores. Y como en otros insectos alados, se tratan son membranas, por así decir, no sé si sería del todo correcto, si no podéis corregir alguno, pues se podría decir que son extensiones de la piel de la mariposa, ¿no? En forma de alas y que tienen pues también musculación para poder moverlas. Y la característica principal, que es lo que realmente define, ¿no?, este grupo de insectos, las mariposas, es que están recubiertas de una serie de escamas, a diferencia, por ejemplo, de las alas que tienen las moscas o libélulas, que se ven transparentes, ¿no? Pues las de las mariposas están cubiertas con escamas que tienen unos pigmentos que es lo que da la coloración de las mariposas. De hecho, el nombre lepidóptero significa pues, individuo, o sea, insecto alado con escamas, o que tiene alas con escamas. Lepi significa escamas y teron significa alas. Y aquí tenéis una imagen bastante espectacular al microscopio de escamas, ¿no?, de una mariposa. Las escamas digamos, salen de las alas como si fuesen pelos, ¿no?, aunque realmente tienen forma de escama.
Y bueno, ya como digo, estos son lo que da esa coloración tan espectacular que se puede ver en muchas mariposas. Además, en algunas mariposas, no todas, y no todas las escamas de esas especies, pueden presentar también, la coloración se puede deber no tanto a un pigmento, sino a la propia estructura que tiene la escama, ¿no? Tienes una especie de estructuras micrométricas, así como escalones, por así decir, que hacen que, dependiendo de la inclinación, ¿no? de la luz que incide sobre la escama, pues produce pues, una iridiscencia, ¿no? Es algo parecido a la superficie de un CD, que cuando lo vemos así un poco de soslayo, pues vemos como un arco iris. Ya digo que en algunas especies de mariposas pues, pueden presentar algunas escamas con esas estructuras que dan ese color iridiscente así tan llamativo. Y bueno, os podría decir también que muchos sabréis, ¿no? Que las alas también tienen, que se conocen como unas venas o nervaciones por las que circula un líquido que se llama hemolinfa, que podemos decir que es la sangre de las mariposas, en el momento en que sale de la crisálida y que es lo que hace que se extiendan las alas de la mariposa y luego se seca, ¿no? Y entonces se quedan pues esas venas permiten que se queden esas alas de manera rígida y que no se doblen. Y bueno, y como dato así curioso, veis esta otra imagen que tenéis aquí, esta fotografía. Esto es de una mariposa, este es el individuo macho, y aquí a su izquierda veis esta cosita aquí, que puede parecer cualquier cosa menos una mariposa, parece más bien una mosca que le han arrancado las alas. Bueno, pues este es el individuo hembra adulto de esta especie de mariposa. Resulta que algunas especies, sobre todo de polillas, las hembras en particular son ápteras, que se dice que no tienen alas, o algunas a lo mejor sí tienen, pero son vestigiales y no pueden volar con ellas. De hecho, incluso hay algunas especies que la hembra no se desarrolla realmente en forma, aquí por lo menos tiene un aspecto, bueno, no parece una oruga, pero en algunas especies se mantiene la forma de oruga, el individuo hembra. Bueno, y esto es así porque realmente las mariposas en su estado adulto, la misión principal que tienen es la reproducción. Entonces, bueno, pues algunas especies se han adaptado para que la hembra, digamos, no permanezca inmóvil y sea el macho el que vaya a buscar a la hembra siguiendo sus feromonas para poder fecundarla. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una mariposa y una polilla? ¿No? Ya he mencionado, ¿no? He hablado casi indistintamente de mariposas y polillas. Esto, bueno, vamos a tratar de aclarar esta cuestión. Y como ejemplo tenéis aquí dos imágenes también preciosas, ¿no? De dos mariposas, vamos a decir, fotografiadas en las lagunas de Ambroz. Y bueno, os pongo como reto, luego si quieres vuelvo un momento para atrás, pero ir pensando cuál de ellas es una mariposa y cuál de ellas es una polilla. Por cierto, sobre estas fotografías tengo que decir que, bueno, que se tratan de estas dos especies, tampoco que sean muy raras o, bueno, son bastante comunes en realidad, pero estas, a diferencia de la que hemos visto antes, ¿no? La Ecliphides, la Podalirios, no son tan comunes, no se pueden, no, o sea, no las vais a encontrar fácilmente en cualquier jardín o parque urbano. Así que ya solamente viendo la presencia de estas dos especies en las lagunas, pues esto a mí por lo menos ya me hace indicar que el entorno por lo menos se trata de un entorno ya naturalizado, no se trata de cualquier parque urbano ni de un secarral, como a veces se comenta. Pasamos entonces. Bueno, pues lo que llamamos comúnmente polillas, y no con mucho criterio, bueno, en realidad, porque cuando uno habla de polillas, muchas veces entiende que son estos insectos que se comen la ropa de los armarios, ¿no? De hecho, bueno, yo cuando era pequeño, recuerdo cuando veía alguna de esas otras polillas, también llamadas polillas, pero
de las normales, así decir, pues siempre salía corriendo porque pensaba que me iba a comer los pantalones o la camiseta y salía corriendo pensando que con esa idea, falsa idea de que todas las polillas se comen la ropa, ¿no? de los armarios. Bueno, pues con esa, realmente lo que las verdaderas polillas, que son las polillas de los armarios que se comen la ropa, tienen este aspecto. Esto, bueno, es una foto, está súper ampliada, son unos insectos que tienen un tamaño de unos pocos milímetros, no llega a 5 milímetros. De hecho, bueno, lo que se come la ropa no es el individuo al lado, es este de aquí, sino es la larva realmente, ¿no? O sea, que ni siquiera, aunque nos encontrásemos con esta polillita, tampoco nos iba a hacer un agujero en la ropa, en todo caso sus orugas, ¿no? Pero bueno, por polilla también se entiende, y no a veces del todo no se queda claro, pues a cualquier otra mariposa que tenga hábitos nocturnos. De hecho, pues anteriormente se usaba una clasificación, por un lado que ya está en desuso, o que bueno, no, en realidad se sigue usando, pero ya no se considera una categoría taxonómica realmente, y es bueno, lo que se conocen como los heteróceros y los ropalóceros. Los heteróceros son lo que comúnmente llamamos las polillas, y los ropalóceros serían las mariposas diurnas, ¿no? Las que casi todos conocemos más que las polillas. Y el nombre de heterócero y ropalócero viene de, pues, significa ropa, significa bastoncillo, bueno, ócero significa antena. Entonces, el ropalócero significa que tienen antenas en forma de bastón, y heteróceros que tienen antenas de muchas formas. De hecho, aquí tenéis una imagen de algunas formas de antenas que se ven en polillas, que es muy diversa. Y tenéis aquí esta otra imagen que me encanta de esta polilla, realmente sería pues eso, una mariposa nocturna, un heterócero, perdón. No está trucada la foto, ni no es un peluche, ni nada de eso, realmente es una mariposa real, un ser vivo real. Bien, se conoce como la polilla rosada del arce, que vive en Norteamérica. Y bueno, pues es un poco injusto, ¿no? Meter a todos las polillas, tanto estas que se comen la ropa como estas, en el mismo saco, pero bueno, esta es su clasificación. Y bueno, y sorprende también que realmente, ahora lo veremos, la mayor parte de las mariposas de los lepidópteros son los heteróceros, ¿no? Estas polillas. Ahora os voy a enseñar unos numeritos, ¿no? Del porcentaje de especies que hay en cada uno de estos grupos, y realmente la inmensa mayoría de especies de mariposas son heteróceros. Y además se compone, de esos heteróceros, la mayor parte son mini mariposas como esta, mini polillas como esta, que se llaman microlepidópteros, ¿bien? Y solo pues, una fracción de las especies son ya individuos de este tamaño. Volvemos atrás y vemos entonces si a lo mejor alguien se atreve a decirme cuál de los dos individuos es una polilla y cuál es una mariposa. No parece que se anime nadie, ¿eh? Yo te lo puedo decir, si no contesta nadie. Bueno, claro, los que lo saben, sí. Bueno, por aquí creo que hay alguien que ha contestado. No sé. No, es que es un lío para mí ver el chat a la vez. Si quieres, bueno, contesto yo, bueno, luego sí. A ver, lo que sería una polilla, supuestamente sería este individuo, ¿bien? Y este sería una mariposa. Los he elegido un poco así, bien, porque, bueno, esta mariposa forma parte de una familia de los hespéridos, que son los más próximos a lo que conocemos como las polillas, ¿bien? Entonces, bueno, pues aunque hay de todo, pero por lo menos estos hespéridos que hay en España pues tienen un aspecto como este, un poco feuchos y recuerda mucho a la forma de una polilla. Mientras que hay, sin embargo, otras familias de las mal llamadas polillas que tienen estos colores tan vivos y llamativos, y además tienen hábitos diurnos, ¿no? Entonces, no todas las polillas tienen hábitos nocturnos, y no todas las polillas son feas y grises, ¿no? También las hay con estos coloridos.
Vale, bueno, luego veo el chat a ver qué habéis dicho. Vale, bueno, pues pasamos entonces a la siguiente. Ay, Pero si quieres te cuento un poquillo. Te están diciendo que la de la derecha era la mariposa, que la cigarra es la polilla. muy bien. Y por ahí Carmen te dice que era una pregunta trampa. Una pregunta trampa, claro, claro. Hombre, si lo pongo fácil, pues no, no tiene gracia. Efectivamente. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuántos tipos de mariposas hay? Esta fotografía es una captura del proyecto este de Naturalis que se hizo, ¿no?, para las lagunas de Ambroz, de la biodiversidad de las lagunas de Ambroz, aplicando un filtro para las mariposas, porque aquí había de todo tipo de especies, ¿no?, también plantas y de todo. Y bueno, pues no he puesto fotografía ni he hecho un listado de las especies de mariposas que se observaron, pero bueno, eran bastantes, eran unas poquitas, sí. Bueno, pues aquí unos cuantos números para que os hagáis una idea, ¿no?, de la diversidad que tenemos de mariposas. Bueno, pues el número de especies de seres vivos en general, ¿no?, desde plantas a hongos, a bacterias, que se han descrito, ¿no?, son del orden de 2 millones. Bueno, los números pueden variar, dependiendo de los criterios, de lo que se considera una especie, de la fuente, etcétera, pero bueno, del orden de 2 millones de seres vivos que están clasificados o que están, digamos, sí, caracterizados. Por supuesto, son muchísimos más que el número real de especies. Bueno, pues de estos 2 millones de especies clasificadas o caracterizadas, unos 840.000 son insectos y entre ellos 165.000 son lepidópteros. O sea, fijaos ya el porcentaje, y esto solamente son, ya digo, de especies que se han clasificado, ¿no?, que se han estudiado. Pues es un porcentaje bastante alto de toda la diversidad que tenemos mundial. De estos 165.000 especies de lepidópteros se clasifican en 127 familias. Las mariposas diurnas solamente, perdón, que tengo aquí en la pantallita, sí, que no lo veo bien, los números, que no me los sé de memoria. Bueno, son 24.000 especies de mariposas diurnas, de los opalóceros, clasificadas en 9 familias de las 127 de lepidópteros. O sea que el resto son los llamados heteróceros, que como decía, son la gran mayoría de las especies de lepidópteros que tenemos en el mundo. Y bueno, la península ibérica, como en casi todo lo demás, pues es una región muy, muy diversa, con mucha biodiversidad y bueno, en nuestra península están representadas 4.500 especies de lepidópteros, de las 165.000, que bueno, es una fracción significativa para el tamaño que tiene la península ibérica, y de las cuales 222 son diurnas. Bueno, repito que estos números ya digo que pueden variar un poco dependiendo de la fuente. El resto de las 4.500, el resto ya digo que son los heteróceros, ¿no?, sobre todo esos microlepidópteros, como esa polillita que os he enseñado antes. Y bueno, y aquí he puesto solamente las familias de mariposas diurnas que están representadas en la península ibérica, ¿no? Entonces, que son 6 del total de las 127 familias de lepidópteros. Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en detalles de clasificación ni nada de esto, pero bueno, simplemente un repaso así rápido para que os hagáis una idea. La familia más numerosa que tenemos en España es la de los ninfálidos, con 96 especies. Estos son números de la península ibérica. ¿Bien? Bueno, realmente es una familia que es muy, muy variada. De hecho, pues anteriormente algunos de las subfamilias que forman parte de esta familia anteriormente estaban clasificadas como familias y posiblemente esto cambie en un futuro. Pues realmente los ninfálidos son especies muy, muy, muy diversas. Bueno, así por decir algunas características generales, son mariposas de mediano tamaño o más o grande, y tienen un colorido pues muy, muy distinto, dependiendo de la subfamilia, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, esta creo que es la Vanessa vulcani y bueno, pues tienen todo tipo de figuras. Bueno, algunas tienen
como figuras de ajedrezado, puntos, ocelos, presentan todo tipo de formas y de coloridos en las alas. Y suelen tener el reverso de las alas, o sea, suelen ser bastante crípticos, es decir, el color suele estar en la parte visible, ¿no? En el envés, y el reverso suele ser bastante un color así parduzco o de color más apagados. La siguiente familia así, más numerosa sería la de los licénidos, que con 70 especies que tenemos en España, que es, yo digo, es la típica mariposilla azul. Realmente hay de varios colores, no solamente, o sea, el azul es un color bastante dominante dentro de los licénidos, pero también hay mariposas de color naranjita. Y bueno, pues se distinguen fácilmente porque son mariposas normalmente de pequeño tamaño, con un vuelo muy rápido y bastante errático. Y con un color bastante uniforme, ¿no? De un color así azul o amarillo, etcétera. Luego está en la familia de los hespéridos, que es el ejemplo que había puesto antes, que son estas mariposas que se podían confundir con polillas. En realidad, bueno, en otras regiones de la Tierra, en el trópico y eso, pues esta familia pues también aparecen con colores, o sea, hay algunas mariposas muy coloridas, muy llamativas, pero bueno, las que tenemos en España, hay algunas un poco así curiosas, suelen ser de estos colores más apagados. Y son de tamaño mediano y bueno, tienen también un vuelo muy rápido y así como ¿cómo se dice? Muy explosivo, ¿no? La palabra. Luego tenemos la familia de los piéridos, que yo digo que son la típica mariposilla blanca, que suelen ser de tamaño mediano y los colores que predominan son el blanco, el amarillo, también naranja, y también tienen colores bastante uniformes, a veces presentan algunos puntos. Bueno, pues por ejemplo la típica mariposa blanca, ¿no? La blanquita de la col o la blanca de la col que vemos en los jardines, pues es un piérido. Tenemos 22 especies de piéridos en España. Bueno, y está esta otra familia de los papiliónidos, como la chupaleches que os he enseñado antes. Esta sería pues, una fotografía. Que bueno, a pesar de que solamente hay 5 o 6 especies representadas en España, son las más, digamos, suelen ser bastante... son las más famosas, quizá, ¿no? Las más conocidas de los papiliónidos. De hecho, pues muchos sabréis, ¿no? Que en muchos idiomas la palabra papillón o papilion o lo que sea deriva del latín, significa mariposa, ¿no? O sea, realmente es el que da esta familia, pues es el que da el nombre, digamos, a este grupo de insectos. Y bueno, y por último, pues simplemente mencionar aquí esta otra familia de los riodininos, ¿no? Aquí le falta la tilde sobra, perdonad. Que, bueno, aunque otras partes de la Tierra son más numerosas y además a veces hay algunos ejemplares muy vistosos, con colores muy llamativos, en Europa y en particular en España, pues solamente está representada por una especie, que no es especialmente vistosa. Bueno, me entretengo más con esto. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué comen las mariposas? Bueno, esta foto es ya la he mencionado antes, es una blanquita de la col, la típica mariposa blanca que corretea por los jardines, pues es esta. Bueno, de hecho, en realidad hay varias especies de piéridos de color blanco que se pueden confundir y varias de ellas son muy comunes, pero quizá la más común de todas es esta, ¿no? La Pieris rapae, la blanquita de la col. Y bueno, la verdad es que a pesar de lo abundantes y de lo comunes que son estas mariposas, la verdad es que es una proeza hacer una foto como esta porque no paran quietas. Estas mariposas, si lo habéis intentado alguna vez hacer una fotografía, de verdad que es complicadísimo. Es bastante difícil hacerles una foto, dependiendo también del momento del día y eso, pero bueno, es bastante difícil. Bueno, pues
como sabéis, ¿no? Las mariposas típicamente lo que hacen es libar, ¿no? El néctar de las flores. Pero bueno, realmente la mariposa en su individuo adulto pues pasa realmente solamente una fracción de su vida. Realmente la fase no sé cómo llamarlo, de alimentación, ¿no? De engrose, de crecimiento de las mariposas es en su fase de oruga. Entonces, realmente lo que marca, ¿no? Digamos que exista o no una mariposa en un cierto entorno es de qué se alimenta la oruga, realmente, no tanto la mariposa, que muchas de ellas se pueden alimentar de néctar de cualquier flor. Bueno, y la mayoría de las orugas lo que se alimentan es de una cierta planta o una serie de plantas, lo que conocemos como las plantas nutricias, y a veces son muy específicas, solamente es un género, incluso algunas especies muy particulares de planta nutricia, que o sea, cada oruga o cada especie se alimenta de solamente un pequeño grupo de plantas nutricias. Y bueno, sin embargo, también como en todo lo demás, también hay excepciones y también pues, hay orugas de otras especies que se alimentan de otras cosas que no sean de plantas. De hecho, ya hemos visto el ejemplo de las larvas de polilla, que se alimentan de la ropa, también se pueden alimentar del pelo, las plumas o de otros desperdicios, ¿no? De animales. E incluso también hay orugas que se alimentan de otras orugas, también de la propia especie. También existe canibalismo dentro del mundo de las mariposas. Y bueno, y como decía, los imagos, ¿no? Que es la palabra, el nombre técnico que se conoce al individuo adulto alado de la mariposa, pues la mayoría de ellas se alimentan del néctar de las flores, pero pues también se las puede ver libando la savia de los árboles o de algunas plantas o el jugo de los frutos, y también se puede ver algunas especies que se alimentan de productos animales, ¿no? De hecho, pues es bastante llamativo ver algunas mariposas que se alimentan de excrementos, ¿no? O de cadáveres de animales. Quería poner una foto de un ejemplo de algunas mariposas alimentándose de excrementos, pero bueno, no he encontrado ninguna foto libre, ¿no? Para poder enseñaros, pero os invito a que hagáis alguna búsqueda en Google de mariposa alimentándose de caca, o si vais a ver algunas fotos bastante sorprendentes. De hecho, llama la atención, ¿no? Que uno podía esperar y dice, bueno, pues ¿qué mariposa se va a alimentar de un excremento? Pues una mariposa fea, gris y asquerosa. Bueno, pues no, precisamente son muchas veces las mariposas más vistosas y más llamativas las que se alimentan de excrementos. Y bueno, y tenéis también aquí, seguro que muchos la conocéis, esta mariposa, que es una curiosidad, es una rareza, que es la famosa mariposa de Caravera, ¿no? Que aparece en la figura del Silencio de los Corderos. Bueno, pues este bichito resulta que se alimenta de miel y ha desarrollado además una técnica bastante impresionante para poder pues eso, visitar los panales de las abejas sin sufrir daños. Resulta que emite unas feromonas, un olor que imita el olor de las orugas, de las abejas, y también emite una serie de zumbidos que se parece mucho al de las abejas. Entonces ellas, curiosamente, pues no atacan a este tipo de mariposas. Y entonces pues llega a ti y se alimenta, ¿no? del contenido de las celdas de los panales. Bueno, no sé ¿qué hora es? Voy un poco... No, y 45. Vamos a ver. Más o menos voy como por la mitad. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Las mariposas tienen lengua? Bueno, todos sabéis, ¿no? Lo de la lengua de las mariposas. Aquí tenéis esta imagen magnífica que ha sacado Angie, ¿no? de Castro. La famosa mariposa colibrí, que parece que Google o Windows me la detecta como si fuese pájaro libando, como pone aquí, ¿no? Cuando paso aquí por el cursor, no sé si lo veis vosotros, me sale como una sugerencia
un pájaro sobre una rama. Bueno, pues no, es una mariposa, la que se conoce como la mariposa colibrí, que está libando en una flor. Y veis, esto que hay aquí es lo que conocemos como la lengua de la mariposa. Realmente esto está bien metido aquí dentro del cáliz, ¿no? de esta flor, y en esta especie en particular, la lengua, lo que llamamos la lengua de la mariposa, es tan larga, incluso más que el cuerpo que tiene, el resto del cuerpo que tiene la mariposa. Esto también es muy habitual de los jardines. Seguro que alguna vez la habéis visto, libando así, yendo de flor en flor, que muchas veces se puede confundir, ya digo, con un colibrí o con un abejorro, ¿no? Por el tamaño y la corpulencia que tienen este tipo de mariposas. Bate las alas a una velocidad de vértigo y, bueno, se mueven así de una manera muy, muy, muy rápida. Bueno, pues esto que denominamos, ¿no? Comúnmente como la lengua de las mariposas, realmente no tiene nada que ver con la lengua, con nuestra lengua, no es, digamos, es lo que técnicamente es lo que se conoce como espiritrompa, y en realidad es una transformación de las mandíbulas inferiores que tiene la oruga. En el momento que produce la metamorfosis, pues esas mandíbulas se fusionan y forman un conducto, que bueno, aquí se ve esta imagen impresionante con una, pues de esta espiritrompa plegada, ¿no? en una mariposa. Y bueno, ya digo que es una especie de conducto que bueno, pues la mariposa puede estirar y con ella pues alcanza el néctar de las flores y succiona su contenido. Digo, puede succionar el néctar de las flores o también los excrementos o jugo de frutas, etc. Bueno, sin embargo, no todas las mariposas tienen espiritrompa, no todas las mariposas tienen trompa. De hecho, es más bien una rareza, ¿no? Esto de porque la mayoría de las especies, las que son polillas, pues muchas de ellas ni siquiera se alimentan en su fase adulta. Lo que tienen es, no llegan a desarrollar una espiritrompa o tienen un vestigio de espiritrompa y realmente no se alimentan. Son individuos que pueden durar a lo mejor 3 o 4 días, que su única función es la reproducción y no se alimentan en ningún momento. Entonces, solamente son aquellas mariposas que tienen una vida más larga, algunas de ellas incluso que migran grandes distancias, se alimentan también en su fase adulto y poseen pues este artilugio, ¿no? este aparato llamado espiritrompa. Y bueno, y también otra curiosidad más que podemos encontrar en las mariposas es que hay algunas familias muy raras de mariposas que es que ni siquiera que conservan las mandíbulas que tiene la oruga. Aquí tenéis esta imagen. Bueno, esta es la mejor foto que he podido obtener, ¿no? de una mariposa de estas, que apenas se aprecia, pero bueno, esto que se ve aquí son las mandíbulas, realmente no tiene espiritrompa. Y bueno, pues esta familia de microlepidópteros, pues eso, conservan este aparato masticador y lo usan para alimentarse de polen que encuentran en las plantas. Bueno, otra pregunta, no sé si os habéis planteado alguna vez, ¿cómo respiran y huelen las mariposas? Si os habéis fijado alguna vez, y aquí se ve en esta imagen tan bonita de una mariposa ícaro, parece que tiene aquí en la cabeza, a veces se encuentra con una especie de protuberancia que recuerda a una nariz. No sé si alguno habéis llegado a pensar que las mariposas huelen a través de esa protuberancia. Bueno, en realidad esto son los palpos labiales que tienen realmente ahí está localizado parte del sentido del olfato de las mariposas y no es, perdón, del olfato, del gusto, pero no respiran ni huelen por aquí. Entonces, ¿cómo respiran las mariposas? Pues como todos los insectos, las mariposas tienen una respiración traqueal, en lo que consiste es, en lugar de tener realmente unos pulmones o un aparato respiratorio como nosotros, lo que tienen es una serie de agujeros, normalmente distribuidos por el tórax, el abdomen del insecto, y que se comunica con una serie de vasos, ¿no? Unos conductos, unas tráqueas que llaman, que hacen un intercambio de gases. De hecho, pues en algunas orugas
Por ejemplo, esta que tenemos aquí, esta imagen, pues se pueden apreciar, ¿no? Pues estos que llaman espiráculos, ¿no? Que son estos conductos donde respira la oruga. Y en cuanto al olfato, está localizado en las antenas que tienen las mariposas y es la principal misión que tiene, ¿no? El sentido del olfato de las mariposas es localizar al sexo opuesto, ¿no? A través de las feromonas que emiten, ¿no? De hecho, pues muchas veces esto, la forma que tienen las antenas es una de las características que sirven para distinguir entre los individuos macho y hembra de muchas especies, lo que se conoce como el dimorfismo sexual. Y tenéis una imagen de, bueno, una de las mariposas más impresionantes que tenemos en España es esta, la Saturnia pavonia, ¿no? El pequeño pavón de noche, que se llama, que es una polilla, ¿no? Las llamadas polillas. Esta es la hembra y este es el macho. Y bueno, y aparte de por el colorido, ¿no? Que tienen, esa gran diferencia entre las hembras y los machos, pues se pueden distinguir en muchas especies por la forma que tienen las antenas, como decía. Fijaos que la hembra pues tiene las antenas mucho más pequeñitas o menos ramificadas que el macho, ¿no? Porque en esta especie en concreto pues es el macho el que se encarga de buscar, ¿no? a la hembra siguiendo el resto de sus feromonas. Bueno, las mariposas tienen oído. No sé si, esto seguro que os habéis planteado alguna vez, ¿no? Cuando os intentáis acercar a una mariposa para verla de cerca o fotografiarla, parece que te oye, ¿no? Te vas acercando, aunque vayas muy sigilosamente, parece que la mariposa al final termina oyéndote y sale volando, ¿no? Bueno, y tenéis esta foto también preciosa, ¿no? De una mariposa espectacular que tenemos en España, la Papilio macaón, parecida, ¿no? a la chupaleches, pero es otra especie y bueno, también es una de las más espectaculares que tenemos en España. Y por supuesto se ve en las lagunas de Ambroz. Bueno, pues sí, efectivamente, las mariposas oyen, en realidad pues todos o casi todos los insectos oyen y el aparato auditivo que tienen los insectos es lo que se conoce como los órganos timpánicos, y consisten pues en unos agujeros que tienen una membrana, un tímpano que se dice, y que están localizados. Lo más curioso de los insectos es que están localizados en distintas partes del cuerpo. Uno podría esperar que estuviesen localizados en la cabeza, bueno, pues sin embargo están en cualquier otro sitio, ¿no? Las mariposas los tienen en el tórax, pero otros insectos lo tienen en el abdomen. Y llama también la atención, en el caso de los saltamontes, lo tienen en las patas, ¿no? Esta es una fotografía de un saltamonte, no sé si veis aquí la cabeza del saltamontes, esta es una de las patas, esta es la tibia, y esto que se ve aquí ¿eh? Es el órgano timpánico, ¿eh? Por aquí oyen los saltamontes, por las patas. Y bueno, y como dato así curioso que he encontrado por allí, por la bibliografía, también se ha descubierto recientemente que algunas especies de mariposas tienen lo que se conoce como unas venas auditivas. Y es que resulta que usan las alas o las venas, algunas venas de las alas, como un resonador, ¿no? Como un amplificador del sonido. Así que realmente el sentido del oído es un sentido muy importante también en las mariposas, sobre todo en las mariposas nocturnas, ¿no? Porque claro, se guían por el olfato, pero también por el oído. De hecho, algunas mariposas nocturnas, como indico aquí, ¿no? De polillas, tienen su órgano auditivo, está, digamos, sintonizado para oír las frecuencias de ecolocalización de los murciélagos, porque son los principales depredadores o uno de los principales depredadores de las polillas, así que pues les conviene, ¿no? Oír, cuando oyen los ecos, ¿no? de los murciélagos, pues lo que hacen las polillas es quedarse quietecitas, no, en un árbol o en una pared para que los murciélagos no las detecten.
Bueno, otra pregunta, ¿cómo se reproducen las mariposas? Bueno, aquí en esta foto, gentileza de Andrea Martín, ha capturado aquí a dos mariposas en pleno acto sexual. En este momento están en el coito, ¿bien? Y bueno, efectivamente, pues como muchos animales tienen una reproducción sexual y tienen cópula. Aquí esto es la cópula de dos mariposas. Y bueno, pues realmente la reproducción es bastante eh, eh, diversa y curiosa, ¿no? También en el mundo de las mariposas. Fijaos que los imagos, ¿no? Lo que es el individuo adulto, su principal misión es la reproducción. O sea, digamos que pensar, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, cómo los insectos, digamos, han terminado evolucionando a tener una metamorfosis para convertirse en un individuo totalmente distinto de su individuo en la fase larvaria para solamente la reproducción. Así que realmente está, bueno, pues este aspecto de las mariposas es realmente muy diverso y muy rico, ¿no? Bueno, en muchas especies los imagos, ¿no? Que es la palabra para referirse al individuo adulto, se cortejan, y entonces cuando veis de hecho a dos mariposillas aleteando así, revoloteando una en torno a la otra, pues normalmente lo que están haciendo es cortejándose las unas a las otras y también peleándose los machos unos con otros para conseguir a la hembra. Y como ya he dicho antes, pues también secretan feromonas. Y es curioso también pues, que en la secreción de las feromonas también está también localizada en unas escamas especialmente diseñadas, bueno, parte de las feromonas se secretan en unas escamas especializadas para esta función, ¿no? En el caso de los machos. Y bueno, en cuanto a la cópula, como ya habéis visto en la foto anterior, pues lo que hacen las mariposas es se unen en los extremos de los abdómenes y efectivamente pues el macho pues, tiene lo que se podría llamar un pene y la hembra tiene algo así como una vagina, ¿no? Podríamos decir simplemente pues los aparatos, los genitales, ¿no? Que tienen. Y bueno, pues aquí tenéis una figura, este dibujo del aparato reproductor de una mariposa macho, donde bueno, pues, se puede apreciar aquí, fijaos, esto es lo que podríamos llamar un pene, ¿no? Que es una estructura endurecida que introduce el macho en el aparato genital de la hembra, para transmitirle el esperma, ¿no? Lo que se conoce como el espermatóforo. También hay algunas conductas bastante curiosas, ¿no? En la reproducción de las mariposas. Por ejemplo, pues en algunas especies, para evitar la competencia con otros machos, un macho cuando termina la cópula produce una sustancia que sella, una especie de pegamento, por así decir, que sella el conducto genital de la hembra para evitar que haya otros machos que se reproduzcan con ella. Y también es bastante frecuente, bueno, no sé si tan frecuente, pero es muy curioso, ¿no? Que algunas especies de mariposas tienen comportamientos bastante violentos y existen realmente casos de lo que podemos llamar completamente una violación de los machos. De hecho, pues, por ejemplo, la mariposa monarca, ¿no? tan famosa y tan llamativa, pues en época de reproducción son realmente, los machos son muy salvajes, son muy salvajes. Si habéis visto alguna imagen, ¿no? de la migración de las mariposas monarcas, aparecen, ya están en millones, ¿no? Todas juntas, pues claro, existe una competencia brutal, ¿no? Para la reproducción. Y de hecho, pues la mariposa monarca macho, el aparato genital, el pene, digamos, está especialmente diseñado, está especialmente endurecido para poder hacer una cópula muy rápida y muy violenta. De hecho, hay veces que en lugar de introducir el pene, digamos, por el aparato genital, es capaz de atravesar el abdomen de la hembra para realizar la cópula. Y de hecho a veces se confunden los machos, no sé si aposta, y también copulan con otros machos e incluso con otras especies de mariposas.
Es realmente un mundo muy sorprendente. En cuanto a los huevos, bueno, pues como todos los insectos, las mariposas ponen huevos. Y en el caso del grupo de los lepidópteros, además es bastante característico los huevos y las puestas, que son especialmente diversos y coloridos, ¿no? Entonces, mientras que otros grupos de insectos, pues bueno, los huevos suelen ser así blanquitos y tal, pues en el caso de las mariposas suelen tener formas geométricas muy raras, como esta que veis aquí, que pues, recuerda mucho a una mandarina, ¿no? A los gajos de una mandarina. Bueno, pues esto es un huevo de una mariposa y bueno, y también los colores y también la forma de las puestas es muy diversa y muy particular de las distintas especies. De hecho, pues, por ejemplo, hay especies que ponen puestas por miles, así todas a mogollón. Otras las agrupan formando pues, ciertas estructuras, los huevos, y van poniendo en distintas hojas o en distintas partes, así como estructuras de forma de huevos. Y hay incluso algunas especies que sueltan los huevos al aire. Los tiran así y allí donde caigan. Incluso hay algunos casos raros de especies que ponen, o sea, que no ponen huevos, que son ovovivíparos, es decir, que directamente paren, ¿no? la cría ya, la larva ya viva, ¿no? O sea, el huevo se desarrolla en el interior de la hembra y luego pues, sale directamente la larva de la mariposa adulta. Bueno, otra de las características, por supuesto, muy conocidas y más llamativas de las mariposas es su metamorfosis, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿no? Es quizá lo más llamativo de las mariposas como un individuo como este, una oruga. Aquí he elegido esta foto porque para algunos, a mí no, pero para algunos a lo mejor puede resultar hasta desagradable, ¿no? El ver ahí un conjunto de orugas ahí. eh, bueno, a mí me parecen muy bonitas, pero bueno. Y llama la atención cómo estas orugas luego se pueden transformar en una mariposa con esos colores tan vistosos y tan bonitos. Esta especie en concreto es la Pieris brassicae, se conoce comúnmente como la blanca de la col, que es muy parecida a la mariposa que os he enseñado antes, la blanquita de la col. De hecho, son muy fáciles de confundir. Bueno, pues la metamorfosis de las mariposas es bastante compleja. No es solamente la parte de la metamorfosis completa, cuando se forma la crisálida y después emerge la mariposa, sino antes de eso también sufre ciertas metamorfosis, lo que se conocen mudas. Las orugas normalmente tienen 4 o 6 mudas a lo largo de su vida. Y bueno, en cada una de esas mudas puede cambiar un poco el color o pueden, no sé, generar pelos. O por ejemplo, aquí tenéis una secuencia de imágenes. Esto es de esta especie, ¿no? De la Graelsia. Todos conoceréis seguramente la Graelsia isabelae, ¿no? Que es una de las joyas que tenemos en España, ¿no? En el mundo de los lepidópteros, que es una polilla, también en este caso. Bueno, en realidad el nombre científico aceptado es Actias isabelae, aunque en España la conocemos por Graelsia isabelae en honor a su descubridor, ¿no? a Mariano Graels, que es uno de los primeros biólogos que tenemos de renombre en España. Y bueno, aquí ves, por ejemplo, pues esto es una de las fases, ¿no? de las primeras fases de la oruga de la Graelsia, y aquí después, en la última, no sé si es la última o de las últimas fases de la oruga, pues cambia muchísimo el colorido. Luego, llegado un momento, pues la oruga forma una crisálida, también conocida como pupa. Tiene pues este aspecto, lo que hace es secretar una sustancia endurecida, ¿no? que recubre a la oruga, y dentro pues se produce esa maravilla de la metamorfosis. Bueno, seguro que muchos de vosotros habéis tenido también estas, las orugas de Morera, ¿no? No sé cómo se llama, que no me sale el nombre. Sí, sí, ¿no? Por ahí. Bueno, pues a lo mejor alguno se piensa que todas las mariposas producen un capullo de seda, ¿no? Como las orugas estas de Morera. En realidad no. O sea, esto es una práctica bastante común dentro del mundo de las polillas,
pero las mariposas diurnas no producen ese capullo de seda. O sea, las orugas producen seda, pero lo usan sobre todo para, bueno, pues aquí tenéis una imagen de una crisálida, esta creo que es de la Papilio macaon, si no me equivoco, sí. Y bueno, fijaos que tiene aquí un hilo de seda que lo usa para simplemente fijarlo a una estructura, en este caso una ramita, para fijar la crisálida a esto. Mientras que en otras especies, como el Agraelsia isabelae, pues producen pues todo un capullo de seda. Este está realmente abierto, ¿no?, para ver la crisálida, para proteger a la crisálida. Bueno, la crisálida es una fase más de la vida de las mariposas, realmente, y como tal, pues también es muy diversa y, bueno, pues cada familia y cada especie pues tiene su forma de crear la crisálida. Y bueno, pues por ejemplo, hay unas que se cuelgan de una especie de pedúnculo aquí, ¿no?, otras se unen, o sea, están unidas con un hilo de seda, como he mencionado antes. Hay otras que se entierran en la arena, ¿no?, como esta. Esta es esta es una crisálida de una especie de esfíngido, ¿no?, que o sea, el nombre de la familia de los esfíngidos viene precisamente de la forma que tiene las crisálidas de estas especies, que parece realmente una esfinge, ¿no? ¿Veis? Es la forma que tiene. Y bueno, pues es también muy diversa y con muchas formas y colores. Y como decía, dentro de la crisálida, lo que se produce es la metamorfosis completa, ¿no? Que cambia radicalmente la forma que tiene el individuo, ¿no? La oruga se transforma en una mariposa. Durante esta fase lo que ocurre es que se disuelve literalmente algunas estructuras, algunas partes del cuerpo de la oruga, y se vuelven a reconstruir, formando pues, otras estructuras como la espiritrompa o las alas, ¿no?, obviamente, o, bueno, o las antenas, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto viven las mariposas? Aquí tenéis una foto de una mariposilla, la pobre, que la han pillado muerta. Esto fue durante la biomaratón que se hizo en las lagunas de Ambroz, y bueno, encontraron a esta mariposilla muy bonita, pero que estaba muerta. Bueno, pues normalmente el ciclo vital completo que tiene una mariposa, pasando por todas sus fases, desde huevo hasta imago, ¿no?, suele ser de 1 año. Pero también hay otras especies que en realidad tienen varias generaciones en el año, y cada una de esas generaciones pues, duran unos cuantos meses. Y tienen un ciclo completo que va de huevo, oruga, pupa, imago. Entonces, bueno, de hecho se habla de especies monobolitinas y multibolitinas, ¿no?, para distinguir los dos tipos de especies, de comportamiento. De hecho, incluso hay algunas especies que, dependiendo de la región o incluso de de la situación climática o de donde se encuentre, pueden acomodar, ¿no?, su ciclo de vida y tener una sola generación o tener varias, dependiendo de la región donde se encuentre, la misma especie. Y bueno, muchas de las especies lo que hacen es invernar en la fase de crisálida, ¿no?, que sería, digamos, la fase en la que de menos actividad que tiene la mariposa. Pero, como en todo, pues hay todo tipo de excepciones. Hay especies que invernan como huevo, otras como oruga, otras también como imago, y hay incluso algunas especies que, sobre todo en climas más fríos, en las que pueden pasar 1 año entero o más, años, en fase pupal, ¿no?, hasta que encuentran las condiciones idóneas para para salir del capullo. Así que, bueno, pues estas especies pueden durar varios años realmente, ¿no?, si considera uno el tiempo que ha pasado de invernación como una crisálida. Bueno, aquí tenéis una imagen, os decía antes, de la migración de la mariposa monarca. Y bueno, he resaltado esta imagen porque quizá es una de las especies más curiosas desde el punto de vista del ciclo vital que tiene esta especie, porque bueno, la mariposa monarca, todos sabéis que son de estas mariposas que tienen esas migraciones tan espectaculares de miles de kilómetros, que migran desde el norte desde Norteamérica hasta un bosque en México. Y bueno, no sé exactamente la distancia, pero
unos cuantos miles de kilómetros. Bueno, pues esta mariposa tiene 4 generaciones y el que hace la migración solamente es una de las generaciones, es la 4ª generación. Entonces, bueno, la primera generación, que empieza por enero o febrero, en Norteamérica, pues nada, dura unas pocas semanas como oruga y otras pocas semanas como imago, tiene su ciclo vital completo, de ella pone sus huevos y de ella sale la segunda generación, la tercera generación, digamos, se comporta como una mariposa normal, y llegada a la 4ª generación, que es por ahí por octubre o por ahí, los imagos son los que realizan la migración hasta México, allí invernan y después vuelven a Norteamérica, ¿vale? Y fijaos que lo más curioso de esto, aparte de la migración tan brutal que tienen estas mariposas, bueno, esta generación, por cierto, la 4ª generación de la mariposa monarca se conoce como la generación Matusalén, por la longevidad que tiene, ¿no? la mariposa adulta. Bueno, y lo más llamativo para mí, desde luego, de este comportamiento es que, obviamente, la 4ª generación, en el momento que ha ido allí a México en su migración, no lo ha conocido en su vida. Y sin embargo, saben, deben tener, no sé, pues marcado genéticamente o lo que sea, saben dónde se tienen que dirigir a un bosque en concreto en México, y además suelen seleccionar un grupo de árboles concretos donde tienen una preferencia por un grupo de árboles dentro de ese bosque. Y luego, bueno, vuelve de allí y bueno, hasta los tataranietos, las siguientes generaciones no conocen para nada ese bosque, y son los tataranietos, creo que es, los que vuelven otra vez a ese bosque a hacer la migración. Fijaos, esto, bueno, este comportamiento tan increíble que tienen las mariposas monarcas. Por otro lado, en el otro extremo, como comentaba antes, la mayoría de las mariposas nocturnas o polillas, el individuo adulto solamente es el individuo reproductor y dura apenas unos días. De hecho, ni siquiera se alimenta. Vive lo justo para poder encontrar a un individuo del sexo opuesto y reproducirse, nada más. Y bueno, como norma general, normalmente las mariposas que son más grandes son las que viven más, y en particular también son las especies migratorias las que pueden tener una vida más larga. Bueno, y llegando ya a la última pregunta, perdona si me he alargado mucho. ¿Cómo podemos proteger a las mariposas? Bueno, aquí para esta foto, o sea, para esta pregunta he elegido esta foto de la Cerinthia rumina, que es por gentileza de Fran Delgado, también una de las mariposas más espectaculares que tenemos en España. Fijaos el colorido, también se conoce como la mariposa arlequín por sus formas. Y bueno, pues esta es una especie protegida en la Comunidad de Madrid, y se ha encontrado en Ambroz. O sea, que fijaos que dentro del municipio de Madrid tenemos una mariposa protegida. Entonces, bueno, es un argumento más para proteger este entorno. Bueno, antes quizá de contestar a esta pregunta, ¿no?, de cómo podemos protegerla, uno debería plantearse primero, bueno, el por qué hay que protegerla y si realmente tenemos que hacerlo. Eso, me imagino que todos los que estáis aquí, pues lo dais por hecho, pues que claro que sí, las mariposas hay que protegerlas, obviamente, pero bueno, eso hay que explicárselo a un político, o hay que explicárselo a un agricultor que tiene una plaga de blanquita de la col, o bueno. Entonces, bueno, para dar un par de argumentos así de por qué las mariposas son importantes y necesitan protección, y es que, bueno, las mariposas son una fuente de alimento de muchos animales, de muchas aves, murciélagos sobre todo, pero las mariposas,
Las mariposas nocturnas, también en fase de oruga, pues son alimento de muchas especies, también de parásitos. Pues, por ejemplo, hay algunas orugas, es bastante común que las orugas están parasitadas por larvas de avispa, de algunas especies de avispa. Bueno, pues esas pobres avispas también tienen derecho a vivir y necesitan a una oruga huésped para poder, para poder vivir. Y otra razón importante por la que son importantes las mariposas es que después de las abejas, que son nuestros grandes polinizadores, las mariposas, en concreto las polillas, son las segundas grandes polinizadoras del mundo vegetal. Y bueno, también supongo que habéis oído alguna vez de que las mariposas son un indicativo de un ecosistema que es muy sano, que es un sitio que está protegido o algo así. Bueno, no necesariamente ocurre esto, de hecho, pues depende mucho de la especie. Hay especies que se han podido adaptar a muchos entornos, también a entornos urbanos, ya hemos visto algún ejemplo, ¿no? de la podalirios o la blanquita de la col, o muchas de estas mariposas muy comunes, pero hay otras que efectivamente pues, son muy sensibles a cualquier cambio, a cualquier perturbación de su entorno. Sobre todo aquellas que se alimentan de plantas muy específicas. Esas son, pues, claro, dependen de la presencia de esa planta y de la buena salud del entorno para que puedan prosperar. Así que no todas las especies, pero sí algunas de ellas son un buen indicativo de la diversidad y sobre todo de la salud y riqueza que tiene un medio. Así que cuando uno protege a las mariposas realmente está también protegiendo el entorno, o al revés. Y bueno, quizá yo creo que es para mí el motivo más convincente por las que necesitan protección. Y bueno, aquí he puesto un par de ejemplos de mariposas que están protegidas. Esta también es muy emblemática, Parnasius Apollo. Esta no se encuentra en Ambroz, sí se encuentra en algunos sitios de la Sierra de Madrid, en Pirineo, en varios sitios, es de alta montaña. Y esta otra, conoceréis quizá, Maculinia arion, que es un licénido, parecido a los que en algunas fotos que os he enseñado antes. A estas mariposas se le conocen también como hormigueras, porque viven en asociación con las hormigas. Y esta en concreto, la Maculinia arion, tiene un ciclo vital rarísimo, que depende de una especie concreto de hormiga. Bueno, eso lo puedo decir un poco. Digamos que la oruga tiene distintas fases. En sus primeras fases se alimenta de una planta bastante específica también. De hecho, se alimenta de tomillo, creo, y de mejorana, nada más. Y llegado un momento, la oruga se suelta de la planta y genera pues una feromona que imita el olor de las larvas de esa especie concreta de hormiga, perdón, y las hormigas la llevan a su hormiguero y alimentan. Bueno, de hecho tiene distintos comportamientos. Tiene dos estrategias evolutivas. Una de ellas son las hormigas que alimentan a la larva de esta mariposa, y en otras es la oruga que depreda las larvas de las hormigas. Incluso también puede depredar orugas también de su misma especie. Es una cosa bastante curiosa. Y bueno, pues claro, mariposas tan específicas, o sea, que tienen comportamiento tan extraño, pues son generalmente las más sensibles a cualquier cambio que hagamos en nuestro medio. Entonces, claro, esta mariposa, por ejemplo, depende de que la planta nutricia esté ahí, que la hormiga esté ahí, que los ciclos naturales ocurran en su momento adecuado para que bueno, todo eso. Entonces, son mucho más sensibles a las perturbaciones del medio. Y esa es la principal amenaza que tienen las mariposas, o la mayoría de las especies de mariposas, y es la destrucción de su hábitat o la perturbación de su hábitat. En general, pues, sobre todo muchas mariposas de prados, ¿no? Por ejemplo, esta, la Maculinia arion, y otros licénidos,
pues están viendo un retroceso, se está viendo un retroceso de estas especies debido al abandono de la ganadería extensiva. Bueno, pues los prados se van reforestando de manera natural y van desapareciendo y por tanto pues van desapareciendo también muchas especies de mariposas que estaban de alguna manera asociadas a los usos del terreno por el hombre. Otro de los grandes amenazas que tienen muchas especies de mariposas es el cambio climático. En concreto, pues está la Parnassus apollo, que vive en alta montaña, pues está amenazada, sobre todo las poblaciones más del sur, están amenazadas por el cambio climático. Y bueno, también el uso de pesticidas y la contaminación lumínica también para el caso de polillas. Y bien, ¿y qué podemos hacer nosotros, ¿no?, para proteger a las mariposas? Bueno, pues... Uy. ¿Alguien ha abierto el micrófono? Fernando. Vale, bueno, no pensaba que iba a decir algo. Bueno, pues he señalado aquí pues 5 puntos, ¿no?, de cosas que podemos hacer como ciudadanos para proteger a las mariposas. Bueno, ya veis que proteger a la mariposa significa proteger su hábitat. Así que realmente, pues para hacer un proyecto de conservación y de protección de las mariposas, uno tiene que empezar por proteger su hábitat. Entonces, pues esto, pues lo que uno puede hacer como ciudadano es apoyar políticas de conservación, esos proyectos en los que de conservación de hábitat. Bueno, otra cosa que podemos hacer como ciudadanos es tener buenas prácticas ambientales. Parece mentira que cualquier acción que tengamos que puede tener repercusiones muy importantes en la naturaleza. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, el uso de pesticidas, un ejemplo así un poco raro. Una mariposa muy parecida a esta, la Maculina arion, un licénido, resulta que se alimenta únicamente, la larva se alimenta únicamente de una planta que se llama espantalobos. Bueno, y esa es una planta bastante común, no sé si la conocéis, es una especie de... tiene unos frutos que son unas vainas que tienen unas semillas que hacen así como ruidito, ¿no? Cuando se mueven, pues están sueltas las semillas. Bueno, pues la oruga se alimenta de las semillas del espantalobos. Bueno, pues esa planta está en retroceso por ganadería, por agricultura y por el uso pues eso, por proyectos urbanísticos y, bueno, pues una planta que es muy común resulta que está en retroceso. Entonces, bueno, creo que simplemente conservando o evitando pues eso, afectar, ¿no?, a la flora del entorno, pues se puede conseguir uno proteger a la mariposa. Otra de las acciones que podemos hacer, ¿no?, los ciudadanos, pues es bueno, ayudarlas un poquito, ¿no? Es plantar en nuestro jardín o si tenemos un terrenito o lo que sea, pues plantas nutricias, ¿no?, sobre todo pensando en las mariposas que sean típicas de la región donde tengamos nuestro terreno. Bueno, uno estaría tentado en, si quiero ayudar a las mariposas, pues me hago un jardín con muchas flores, para que vayan a visitar y bueno, pues que viven de las flores. Bueno, pues eso es una pequeña ayuda para el imago, para el individuo adulto, pero realmente la manera la que podemos ayudar a la mariposa, a la especie, es la planta nutricia de la que se alimenta la oruga. Entonces, por ejemplo, si queremos, yo qué sé, hay algunas mariposas que muy bonitas y, por ejemplo, la Vanessa carduy, ¿no? El nombre de Vanessa carduy viene porque la oruga se alimenta de cardo, ¿no? Bueno, pues resulta que la mejor manera de ayudar a esa especie de mariposa es plantando cardos en tu jardín, ¿no? También se alimenta de ortigas, por ejemplo, ¿no? Bueno, otra de las cosas que podemos hacer o no hacer es molestarlas. Y he puesto aquí entre paréntesis coleccionistas.
bueno, a ver, las colecciones de mariposas son fundamentales para la investigación y son muy importantes, pero coleccionarlas por coleccionarlas tampoco es una buena práctica, ¿eh? Sobre todo especies que están amenazadas. Y en general, pues tampoco conviene molestarlas. Ten en cuenta que algunas de estas mariposas tienen un tiempo de vida de algunas semanas o de algunos días. Entonces, si estamos ahí tratando de hacerle una foto o de capturarla para poderla ver de cerca o lo que sea, pues le estamos quitando una fracción de su vida muy importante, ¿eh? Así que me parece que es una tontería, pero bueno, eh, mejor no molestar a las mariposas. Y la última cosa que he resaltado aquí, que podemos hacer como ciudadanos, es conocerlas mejor. Yo siempre digo, ¿no?, que si tú no conoces una cosa, pues pues no te implicas para protegerla, no te preocupas por protegerla. Pero bueno, pues eso también es un poco la misión de esta charla, ¿no?, el permitiros, ¿no?, la riqueza que tiene, pues esto, las mariposas, y daros una visión de este mundo tan fascinante de las mariposas. Y bueno, y esto pues no sé si eh, será mi granito de arena también para ayudar a su conservación y a protegerlas. Y bueno, y con esto pues es mi última diapositiva de la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y no sé si me he alargado mucho, son las 7:20 casi. Pues no sé si tenéis preguntas. ¿Queréis hacerme? Aquí te preguntan que cómo lidiar con las plagas de orugas de manera que las personas conozcan mejor estos insectos de manera positiva. ¿Cómo lidiar con las plagas de orugas? Quiere decir el cómo concienciar, ¿no?, a los agricultores, ¿no?, sobre las plagas. No, O algo así. supongo que sí, será algo así. Si quiere Bárbara abrir el micrófono, lo puedes preguntar directamente. Hola. Hola, Bárbara. No, simplemente como estabas hablando ahora del tema de concienciar a las personas, pues este punto puede ser un punto negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo tratarlo, ¿no?, de tal forma que las personas no solamente conozcan más a la especie, sino que también sepamos cómo hacerlo, ¿no?, de una forma que no sea negativa? Bueno, pues a ver, yo creo que la principal forma de atacar, digamos, las plagas de orugas sin recurrir a insecticidas y demás, pues es usar formas sostenibles de agricultura, ¿no? Yo creo que la mejor manera de evitar que haya plagas es evitar cultivos, ¿cómo se dice?, monocultivos, ¿no? Es decir, si tenemos un cultivo que es solamente brócoli o solamente col, pues ten por seguro que va a haber ahí blanquita de la col para tratar de alimentarse, y además en gran número. Entonces, sin embargo, si uno tiene por aquí unos poquitos brócolis, por aquí unos poquitos acelgas, no sé qué tal, pues eso evita que se prolifere la blanquita de la col pues, como una plaga. Y luego también hay otros medios naturales de combatir las plagas con depredadores naturales, ¿no?, que tienen las orugas. Entonces, a veces, pues simplemente poniendo algunos árboles y cajas nido en el terreno, donde puedan anidar, pues yo qué sé, sobre todo son los carboneros y otras especies así de páridos, se alimentan mucho de las orugas. Entonces, es una forma natural de combatir las plagas. Entonces, yo creo que, bueno, esa sería la manera que se puede tratar de, o sea, no recurrir siempre al pesticida o lo que sea que te carga la blanquita de la col y todo lo demás, sino, bueno, recurrir a otras técnicas más sostenibles y más razonables también. Jaime, Por aquí. Sí. Jaime, Nada, yo Miguel, quiero, sí. sí, perdón, si me deja Jaime solamente añadir una cosa a lo Sí. que estaba comentando como respuesta. Hay que pensar también, o sea, que las orugas están ahí porque ha habido pues un macho y una hembra que se han reproducido, ¿no? Entonces hay especies, como ocurre por ejemplo la conocida procesionaria, que hace mucho daño a los pinos, que es una polilla
que luego se entierra en el suelo y sale volando por la noche y va a colonizar otros árboles, ¿no? Entonces hay, como decía, igual que los pájaros pues se comen las orugas durante el día, en este caso pues los murciélagos son uno de los principales depredadores de estas otras orugas. Entonces, otro medio de control biológico muy importante para controlar la proliferación de las orugas de una especie en particular, pues sería eso, poner cajas, en este caso refugios de murciélagos, y muchas veces pues, en zonas que se les ayuda, ¿no? a que controlen pues, esas plagas. Bueno, por aquí te preguntan también que por qué hay Xerinthia en Ambrós. ¿Por qué hay? Pues porque está su planta nutricia, ¿no? Claro, sí. Se alimenta, ¿cómo se llama la planta esta? Siempre me sale Aristoloquia, ¿no? Se alimenta de Aristoloquia, que es, bueno, pues un género de planta bastante curiosa. Recuerda mucho a plantas carnívoras. Tienen así como una flor con un cáliz muy grande. Y no son carnívoras, pero bueno, y hay algunas especies de estas de Aristoloquias en España, y de esas son las que se alimentan la Xerinthia. Así que ese es el motivo realmente. Si dejas de todas formas, si dejas de compartir pantalla, puedes ver tú también el chat. Pero vamos, también preguntan por aquí que si existen mariposas con ciclos semivoltinos, que tardan más de un año en completar. ¿Que es una pregunta o un comentario? Perdona, no te he entendido. Es una pregunta. A ver, espera, que la he perdido ahora mismo. Bueno, te felicitan con una presentación muy chula. Bueno. Y que tiene una pequeña duda, si existen mariposas con ciclos semivoltinos, que sería que tardan más de un año en completar una generación. Sí, pues realmente no lo sé, pero casi apostaría que habrá algún caso, porque hay tantísimas excepciones, ¿no? Y tantas diversidad que pues seguramente haya alguna, pero realmente no lo sé. A lo mejor algún experto que lo sepa mejor que yo. La verdad es que yo tampoco David, pronúnciate. Por ahí, ¿no? Eso, bueno, por aquí te dan las gracias. No sé, bueno, yo particularmente, pues nada, también felicitarte y bueno, y eso de comentar, pues, que no es para ver una mariposa o identificarla, que no es necesario capturarla, que nosotros, por ejemplo, desde nuestra asociación siempre lo que propongamos es hacerlo a través de la fotografía. Efectivamente. Sí, además, ahora con los medios que tenemos... Mientras que la molestia sea la mínima posible. Exactamente, sí. Bueno, fijaos las fotos que os he enseñado, maravillosas, pues para ver de cerca la mariposa y poder identificarla, pues haces una buena foto, lo puedes conseguir. Que bueno, hay veces que no es tan sencillo, hay muchas... Bueno, sí, hay veces que pasan a unas velocidades, pero bueno, No, bueno, me refiero, con que hagas la foto, hay muchas especies que son prácticamente idénticas morfológicamente y necesitas, ahí sí, si quieres hacer un estudio científico y poder distinguir la especie o la subespecie, pues hay que pues tienes que capturarla y normalmente lo que se estudia es los genitales, porque ahí es la manera muchas veces en que se pueden distinguir distintas especies muy parecidas. El tanto por ciento por genitalia es bastante pequeño, siempre hay alguna especie, sobre todo ahora que están saliendo nuevas subespecies a base de ADN y esto, claro, eso ya es imposible, pero bueno, pero en general es bastante válido. Sí, claro, ¿no? Sí, lo que quieres es aprender de las mariposas y ver la diversidad que hay, pues oye, no sé qué, no tienes por qué capturarlas, creo yo. Entonces vas con eso, con una buena, mira, aprovecho, entonces veis la imagen, una buena guía de mariposas, o bueno, hablar de las gitanillas, también os hago publicidad en uno de los libros que hemos sacado nosotros hace poquito sobre las gitanillas ibéricas. Siempre es una manera, pues eso, aprendes de las guías y a la vez, pues estás
viendo, disfrutando de las mariposas e identificando. Eso es. José, pásalas, si acaso, por el chat, ¿vale? Pasas el nombre de los libros. Ah, vale. Bueno, la primera que he enseñado creo que está agotada. Es una guía en la que colaboramos nosotros también, que se sacó en beneficio para recaudar fondos para el estudio de Lela, y creo que ya no quedan ejemplares. Pero vamos, la otra de las gitanillas, si os pongo ahora el nombre, y mira a ver si puedo poneros el enlace directo mejor de la página. Vale. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que ya no hay ninguna. Por aquí no veo ninguna. Vale. Pues yo creo que, Jaime, a mí me ha gustado mucho la presentación. Ya sé que la había visto antes, pero he seguido aprendiendo. Sí. Entonces, Vale. pues muchas gracias. Yo es uno de los mundos en particular en las mariposas que me llama mucho la atención. David Jabanillas por ahí lo sabe. Y lo que pasa es que no dedico tiempo y me gustaría pues dedicarle de ahora en adelante un poquito más y aprender alguna de las especies o a reconocer alguna de las especies que tenemos en Ambroz, que hay veces que siempre la veo y me la sigo preguntando, ¿no? Entonces ahora por lo menos la tengo en Naturalis, la tenemos en el proyecto Naturalis y podré ir ahí a consultarlo. Y sobre todo pues agradecerte, como te decía antes, el haber colaborado en esta semana, en esta gran semana, tanto con Biodiversidad Virtual como con nosotros en el proyecto de las Lagunas de Ambroz. Y bueno, pues muchas gracias. Creo que la introducción ha sido también muy acertada, ¿no? Del entorno. Yo creo que es un entorno que lo estaba pensando ahora cuando estaba hablando contigo. Tenemos, cuando estabas hablando, perdón, en la presentación, tenemos al lado un parque que es el Parque del Sureste. Tenemos aquí otro territorio que está fragmentado, que está separado, que está aislado, y que tiene una importancia herencia genética, ¿no? Y igual que podría ser importante para las lagunas de Ambroz hacer esa conexión y su entorno, esa conexión con el Parque del Sureste, yo creo que igualmente para el Parque del Sureste le enriquecería que fuéramos capaces de generar pues, unos corredores ecológicos y conectar los dos ecosistemas, ¿no? Porque seguramente se va a intercambiar un material genético pues, que podría salvaguardar muchas de estas especies pues, ante futuribles enfermedades que nos pudieran hacer en un futuro perderlas para siempre, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Tenemos mucha tarea todavía, estamos empezando, pero yo creo que vamos por buen camino y esto sobre todo es plantar la semilla de la sensibilidad ambiental en la gente poco a poco. Al final estas charlas no somos demasiados, pero como la vamos a grabar, pues intentaremos darlas difusión tanto a través de escuelas sostenibles como Biodiversidad Virtual y otros colaboradores que tenemos dentro de entidades que tenemos dentro del grupo de trabajo. Entonces, lo dicho. Vale. Muchas gracias. Si quieres, cuéntale la siguiente charla al resto y acortamos ahí ya. Venga. Mañana tenemos la charla por Alberto Álvarez de la E de herpetos, es decir, de anfibios y de reptiles que tenemos en la zona de la laguna de Ambroz y su entorno. También hablará en general, pero bueno, luego irá pues como Jaime un poquito a algunas especies que tenemos aquí. Y luego ya el domingo, ya también me adelanto, tendremos la charla de murciélagos online por la tarde con Elena Tena, que también os lo recomiendo porque es una persona, una enamorada de los murciélagos y seguro vais a aprender un montón. Y para mañana por la mañana ya tenemos cerrada la actividad de SEO Life, de la visita ornitológica, pero tenemos todavía plazas para el testing fotográfico y la introducción a invertebrados que va a dar David, invertebrados a biodiversidad general de las lagunas que va a dar David Cabanillas. Y luego tenemos una muy interesante para el domingo, que es una ruta etnobotánica, ¿no? Normalmente sales y haces una ruta botánica. Esto es una ruta alrededor de los usos que se han dado a muchas de las plantas que aparecen en Ambroz a lo largo de los siglos, ¿no? de historia de la humanidad. Entonces también es muy recomendable y tenemos también plazas. Entonces a través de la página de la Gran Semana, todavía los que queráis os podéis inscribir, ¿vale? Es gratuito todo, así que inscribiros. Y ya está.
Yo creo que con esto ya cerramos. Pues nada, venga, muchas gracias a todos. José, muchas gracias. Muchas gracias. Por el apoyo de Biodiversidad Virtual, como siempre, por tenernos los medios de Zoom y bueno, hasta mañana. Hasta mañana.